Capítulo 3. El amor de un padre. James luchaba por asimilar las desgarradoras imágenes del sufrimiento de su hijo cuando los pasos ligeros y rápidos de su pequeño lo alcanzaron. Antes de darse cuenta, Harry estaba en sus brazos, cálido y moviéndose con una energía inagotable. «Papá», exclamó Harry, riendo, con el suave aroma a talco y flores silvestres impregnado en él, un aroma que denotaba felicidad y un niño perfectamente cuidado. Su hijo rebotaba en sus brazos, rebosante de emoción. «Me lavé solito, y mamá solo me ayudó con los pantalones. ¿Puedo jugar con el señor Snitch ahora? Puedo. Pero su entusiasmo se desvaneció en cuanto notó la sonrisa temblorosa de James, las brillantes huellas de lágrimas en el rostro de su padre. «Papá, ¿por qué lloras?». La expresión alegre de Harry se suavizó, frunció el ceño con preocupación y sus ojos se oscurecieron por la inquietud. El corazón de James se hizo pedazos al verlo, y su mente retrocedió a aquel otro mundo, la imagen desoladora y desgarradora de Harry con ese mismo aspecto. Pero allí, no nacía de la preocupación por alguien a quien amaba, nacía de la soledad, del abandono. Forzó una sonrisa, pasando los dedos por el cabello húmedo y secado con toalla de Harry, desenredándolo, buscando la calma. «Oh, hijo mío», susurró, apenas en un susurro, como si decir esas palabras más alto lo quebrara. Harry pareció percibir la profunda tristeza de su padre. Se subió a la silla para acercarse más, rodeando la cintura de James con sus bracitos y acariciándole el hombro con pura e inocente ternura. Aquello conmovió profundamente a James. Dejó que sus lágrimas cayeran sobre el suave cabello de su hijo, y le dio un beso tierno y desesperado en la coronilla. «Papá, ¿por qué estás triste?». La voz de Harry era débil y preocupada. «¿Hice algo malo?». James no pudo responder. ¿Qué podía decir? En realidad, ¿qué estaba de luto por su otro hijo? ¿Una versión de él por la que no podía hacer nada? ¿Una versión que había perdido la lotería de la vida? «Papá». Detrás de él, James sintió la mano de Lily posarse suavemente sobre su cuello, su tacto, cálido y constante, le transmitía serenidad. Ella se inclinó hacia él, con voz suave y suplicante. «James, Harry te está hablando, respóndele». Pero no pudo pronunciar palabra, se mordió el labio, conteniendo los sollozos, con los hombros temblando. La ayuda llegó de la fuente más inesperada. Snitch habló con voz suave y amable, sin pensarlo dos veces. «Ven, Harry, vamos a jugar afuera, tu papá estará bien». Había un tono de dolor en la voz del hombre, como si Snitch comprendiera la profundidad de la angustia de James, como si compartiera su pena por completo. Snitch extendió la mano y tomó la pequeña mano de Harry con una ternura que conmovió profundamente a James. En ese instante, sintió una oulide de gratitud y supo que le caía bien Snitch con tan solo ese gesto de bondad. Este hombre se había enfrentado al Señor Oscuro por su otro hijo, que apenas era un niño, y ahora estaba allí, ofreciendo lo que James no pudo dar en ese momento, consuelo. Harry miró hacia atrás por encima del hombro, con su carita arrugada por la preocupación, pero se dejó llevar, lanzando una última mirada de desaprobación en dirección a James. Una vez que se marcharon, Lily se arrodilló junto a él, sus hermosos ojos verdes escrutando su rostro. «James, háblame. ¿Qué te dijo?». James contuvo la respiración, sintió una opresión en el pecho y un sollozo le atravesó la garganta. Se obligó a mirarla y, con voz quebrada, comenzó a relatar todo lo que Snitch le había contado. No se guardó ni un solo detalle, como si cada palabra pudiera aliviar el horror que sentía. Habló de la vida de su hijo en ese otro mundo, de cómo Dumbledore había decidido que Harry fuera criado por los Dursley a sabiendas de quiénes eran, de cómo Harry había crecido sin amor, maltratado, abandonado por quienes debían haberlo cuidado. Observó cómo el rostro de Lily se transformaba, su horror y su ira se volvían más agudos y potentes con cada palabra. «Petunia, ¿cómo pudo hacer esto?», susurró Lily con voz temblorosa. «Si ella y Vernon estuvieran en nuestro lugar, habríamos querido a Dudley como a un hijo. ¿Cómo pudo hacernos esto?». «No, Lily», espetó James con voz amarga. «Sabíamos cómo eran, y McGonagall también, y Dumbledore también, pero aún así insistió en enviar a Harry con ellos. Decidió que la felicidad y el bienestar de nuestro hijo merecían la pena arriesgarse. Sabía lo que iba a pasar, y aún así, lo hizo». La rabia comenzó a recorrer a James, profunda e intensa, una furia que no había sentido en años. Podía sentir su magia latente bajo su piel, cruda e incontrolable. La casa comenzó a temblar bajo su poder, lo que solo intensificó su agonía. Podría haber luchado contra Voldemort durante más tiempo, incluso sabiendo que fracasaría al final.
Habría sido tiempo suficiente para que Lily y Harry escaparan. Pero tanto él como el otro James habían sido demasiado descuidados, demasiado estúpidos. ¿Cómo? Sabía que el mago más oscuro que la humanidad jamás haya conocido estaba persiguiendo a su familia, sabía que si bajaba la guardia aunque fuera por un segundo significaría su muerte, y tuvo que soltar su varita cuando se dio cuenta de que algo andaba mal con el Fidelius. Fue su propia estupidez lo que lo llevó a la ruina, su necedad, su imprudencia, su confianza en personas que no lo merecían. Con un movimiento de su varita, lanzó un hechizo silenciador justo antes de ponerse de pie. Mierda, mierda con esto, mierda con todo, gritó James, con la voz desgarradora, haciendo estallar la mesa de centro frente a él y reduciéndola a astillas. Lily dejó escapar un suave suspiro de sorpresa y retrocedió un paso. Lo único que veía en su mente era el rostro retorcido y repugnante de Voldemort, la sonrisa manipuladora y engañosa de Pettigrew. Debería haberlo sabido. Debería haber sabido desde el principio que Pettigrew no era más que una rata inmunda y lamebotas. Está muerto, rugió James, consumido por la furia, lanzando un sillón contra la pared, rompiéndolo por completo al ser el impacto demasiado fuerte. Él y el maldito Pettigrew, los despellejaré vivos aunque sea lo último que haga. James, para, gritó Lily, agarrándole el brazo extendido, intentando bajarle la varita, con los ojos desorbitados por el horror. James. Era por la seguridad de Harry, James. Dumbledore no. Seguridad, seguridad. James rugió incrédulo, silenciando a Lily al instante. Es nuestro hijo, Lily. Después de todo lo que hemos hecho por la orden, después de cada riesgo que hemos corrido, cada sacrificio, así es como nos lo paga, dejando que nuestro hijo sea torturado durante 10 largos años, ¿tampoco nos considera? Su voz era ronca, su magia chispeaba y crepitaba, haciendo que la habitación temblara con cada respiración entrecortada que daba. Podría haber hecho como Fidelius, Lily, esconder a Harry en algún lugar seguro con gente que se preocupara por él, gruñó, con la furia en aumento. Podría haberlo protegido él mismo, rodearlo de los mejores de la orden. Cualquier cosa menos eso, cualquier cosa menos abandonarlo a esos malditos monstruos. James apretó los puños con fuerza, su cuerpo temblaba por la intensidad de su magia. Apenas percibió la voz de Lily, sus súplicas. James, por favor, estoy tan enfadada como tú, pero él está a salvo. Está aquí mismo, está a salvo. Su voz estaba quebrada por las lágrimas, su mirada llena de dolor. Nuestro Harry está bien, Lily, gritó James, haciéndole estremecerse. ¿Pero qué hay del Harry del otro James y Lily? Él sigue siendo nuestro hijo. ¿Cómo puedes estar tan tranquila, Lily? ¿Acaso quieres más a Dumbledore que a nuestro hijo? ¿Confías más en él que en nuestro hijo? Las palabras que escupió salieron más duras de lo que pretendía, su expresión demasiado severa. Vio el dolor que había causado reflejado en los ojos verdes de su esposa, pero la furia, el desamor que sentía en su interior, era demasiado intenso, demasiado abrumador. Un chillido repentino, puro y alegre resonó desde el jardín, y él se giró hacia la ventana. Afuera, Harry perseguía la zumbante Snitch dorada, su pequeña figura una mancha borrosa de alegría mientras la Snitch lo observaba, la risa del hombre un contraste agridulce con la propia agitación interior de James. Observó cómo Snitch levantaba la mano, deteniendo el zumbido incesante de la pelota. Alzó a Harry sobre sus hombros, acercando la escurridiza Snitch a su alcance. Los ojos de Harry brillaron al tener por fin la oportunidad de atrapar la pelota en el aire, mostrándole con orgullo la dorada bola al hombre, con una alegría pura e incontenible. Entonces Snitch lo hizo girar, riendo mientras Harry se aferraba a su capucha, chillando de alegría. Míralo, Lil. Solo míralo, susurró James, llevándose la mano al corazón, sintiendo que el dolor ya no era emocional, sino físico. Ahora imagínalo crecer. Sin nosotros, sin Sirius, sin Remus. Solo en una casa que no lo ama. Duele. Nuestro hijo se merece todo en el mundo. Es tan bueno, Lily, tan buen chico. La escena era casi insoportable. Snitch abrazaba a Harry con ternura, y el hijo de James se acercó, dándole un beso inocente en la frente bajo la capucha. Snitch rió, devolviéndole el gesto con un suave beso en la mejilla, lo que hizo que Harry riera y lo abrazara con alegría. Este hermoso niño, su hijo, tan lleno de vida, tan rebosante de amor, tan dichosamente despreocupado. La sola idea de que esa alegría, esa pureza, le fuera arrebatada, desgarraba el alma de James. Se volvió hacia Lily, bajando la voz a un susurro,
con un sabor amargo en los labios al darse cuenta del daño que le había causado. Lo siento mucho, mi amor. No quise gritar. La atrajo hacia sí, la estrechó contra sí y le dio un suave beso en la frente. Su mano se movió por sí sola, acariciándole la espalda. Lily no habló. Asintió en silencio, con lágrimas resbalando por sus mejillas y los hombros temblando por sollozos silenciosos. Era como si finalmente comprendiera la magnitud del dolor de James. La abrazó un rato más, esperando que ella pudiera sentir cuánto lamentaba haberla lastimado aún más. Voy a duchar, Lily. La abrazó un momento más antes de soltarla, sabiendo que ambos necesitaban unos minutos a solas, al menos para que él pudiera calmar la tormenta que rugía en su interior. Capítulo 4. Horrocruxes. Cuando James regresó, tras haber logrado calmar la furia que lo consumía, encontró a la orden reunida alrededor de la mesa del desayuno, donde los bocadillos y las tazas humeantes llenaban el ambiente de calidez y charla. Las risas resonaban por toda la casa, pero su ira se reavivó al ver a Dumbledore riéndose de algo que Sirius había dicho, ajeno por completo a los crímenes que había cometido contra la familia de James en otro mundo. La respiración de James se aceleró, la furia amenazaba con aflorar de nuevo, pero la mirada de Lily se encontró con la suya. Ella negó suavemente con la cabeza, rogándole en silencio que no armara un escándalo. A regañadientes, asintió, respirando hondo para serenarse, aunque sus puños permanecieron apretados mientras luchaba contra sus emociones. «Ah, James», llamó el director con una voz demasiado cálida, que hizo que James se erizara. «Ven, toma asiento. Estamos a punto de empezar». La familiar sonrisa de Dumbledore tras sus gafas de media luna, que antes le resultaba reconfortante, ahora le irritaba. Tragándose su frustración, James se sentó entre Sitch y Lily, echando un vistazo al hombre que sostenía a Harry en su regazo. «Papá», susurró Harry, frunciendo el ceño mientras miraba a su padre con un pequeño puchero. Extendió los brazos y James suspiró, alzando a su hijo en su regazo. Harry lo abrazó al instante, sintiendo su calor reconfortarlo y tranquilizarlo. «Gracias», murmuró James a Snitch, quien asintió con la cabeza en señal de comprensión y le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Lily encontró la mano de James bajo la mesa, y él abrazó a Harry con fuerza, sintiendo una profunda gratitud. Tener a su hijo allí, sano y salvo, era una bendición que había aprendido a valorar siempre. Se acurrucó en el suave cabello de Harry, aspirando el aroma familiar de su hijo, con un ligero toque del sol de sus juegos. «Nuestro invitado tiene información vital que compartir», anunció Dumbledore, señalando a la Snitch. «¿Me harías el favor, Snitch?» Snitch se puso de pie, hizo una pequeña y cortés reverencia antes de alzar la mano y canalizar magia a través de su cuerpo. Conjuró imágenes tridimensionales y brillantes en el aire. Uno a uno, los objetos se materializaron: un libro, un colgante, un anillo, una corona, una taza y, finalmente, una serpienta. James parpadeó, momentáneamente sobresaltado por las proyecciones, pero su atención pronto se centró en la magia de Snitch. Era, sin varita y sin encantamientos. Snitch comenzó su explicación, provocando que todos los objetos, excepto la serpienta, emitieran un suave destello de luz. «De todos estos, estoy seguro de que 5 ya existen en este momento», dijo. «¿Alguien lo ha visto con una serpiente cerca? ¿Una que mantenga siempre a su lado?» «Sí», respondió Moody bruscamente, atrayendo todas las miradas. «Una enorme boa constrictora, aunque me han dicho que es letalmente venenosa e inmune a cualquier magia ofensiva. Oscura y con poderes mágicos, sin duda». La amargura en la voz de Moody hizo que James hiciera una mueca. Había oído historias sobre la serpiente de Voldemort. 3 de sus compañeros habían caído víctimas de su veneno durante una incursión. La idea de una criatura capaz de repeler la magia de héroes experimentados era, sinceramente, aterradora. «Bueno, eso complica las cosas», murmuró Snitch, frotándose la barbilla bajo la capucha pensativamente. Volvió a levantar la mano, manteniendo los 5 objetos restantes suspendidos frente al grupo. «Estos, amigos míos, se llaman Horrocruxes». La reacción de Dumbledore fue inmediata e inesperada. El viejo mago se quedó paralizado, taza de té en mano, con el rostro pálido mientras contemplaba las proyecciones flotantes. «¿Horrocruxes, en plural?», preguntó Dumbledore con voz inusualmente temblorosa. «He teorizado, pero, dividió su alma 6 veces, ¿es eso siquiera posible?». James nunca había visto al director con una expresión tan horrorizada, los labios entreabiertos, los ojos muy abiertos.
Su reacción inquietó a todos, incluido Harry, que se removió en el regazo de James, estirando el cuello para ver mejor a su abuelo. Cada uno de estos objetos contiene una parte de su alma, explicó Snitch, tocando lentamente la imagen de la copa que tenía delante, la cual brillaba tenuemente con una luz inquietante. Cada pieza fue creada mediante asesinatos y magia oscura indescriptible, algunos de los actos más viles imaginables. Y mientras existan, él también existirá. Estos horrocruxes son prácticamente indestructibles, continuó con voz grave. Solo se conocen dos sustancias capaces de destruirlos, el fuego maldito y el veneno de basilisco. Fienfier, ¿estás loco? Bones jadeó, un sentimiento que compartieron todos los presentes en la mesa, cada uno de los cuales inició una serie de discusiones. Snitch sintió y visualizó el enorme colmillo de alguna bestia, ordenándole que golpeara la taza. Una luz cegadora iluminó brevemente la habitación mientras la taza desaparecía, dejando los objetos restantes flotando en el aire. La mesa quedó en silencio ante la escena, y el hijo de James lo rompió inmediatamente. Harry aplaudió, claramente fascinado por el espectáculo de magia, y exclamó alegremente «Yay», mientras la luz del objeto con forma de copa se desvanecía. El hijo de James, consciente de que todas las miradas de la sala se centraban en él, soltó un chillido y escondió la cara en el hombro de James, visiblemente avergonzado. James no pudo evitar sonreír, especialmente cuando Snitch se inclinó con una risita, revolviéndole el pelo a Harry con cariño, haciendo que el niño se acurrucara más en el abrazo de James, gimiendo adorablemente. Adorable. Su hijo era simplemente adorable. Este es nuestro mejor enfoque, dijo Snitch, dándole a Harry unas palmaditas suaves en la cabeza mientras hablaba. Necesitaremos el veneno y tendremos que actuar con rapidez. Destruir todos los horrocruxes simultáneamente nos dará la mejor oportunidad de mantener a Voldemort. Se vio interrumpido por un jadeo colectivo ante la repentina mención del nombre. Maldita sea. Realmente necesitaba acostumbrarse a que ese hombre pronunciara su nombre con tanta naturalidad. Sin saber de nuestras intenciones, continuó Snitch, con voz firme. Y, por suerte, uno de ellos está aquí mismo, en esta casa. Sirius se puso rígido, su cuerpo tenso mientras miraba fijamente a Snitch. ¿De qué estás hablando? La voz de Sirius denotaba esa rara actitud protectora hacia todo lo relacionado con su familia y su vinculación con el Señor Oscuro. James simplemente sabía que a su mejor amigo no le importaba en absoluto su familia, excepto. Snitch ladeó la cabeza pensativo, tarareando en voz baja. Siempre me pregunté cómo llegó esta casa a tus manos, Sirius. Pertenecía a tu familia, ¿verdad? Y Walburga te la dejó a regañadientes, tras la muerte de tu hermano. Sirius apretó la mandíbula y un viejo dolor brilló fugazmente en sus ojos. James sabía cuánto decía Sirius despreciar la relación de su familia con el Señor Oscuro, pero también sabía que en el pasado le había importado lo suficiente como para rogarle a Regieles que huyera con él. La respuesta de Regieles había sido a la vez esperada e inesperada, un puñetazo en la mandíbula de Sirius y palabras despectivas que aún atormentaban a su amigo. Aunque Sirius solía restarle importancia al recuerdo de su hermano con indiferencia, James jamás olvidaría la noche en que escuchó los silenciosos sollozos de Sirius desde fuera de la puerta de su habitación. La misma noche en que les llegó la noticia de la muerte de Regieles. Creature. El repentino grito de Snitch sacó a James de sus pensamientos. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par, ya estaba medio de pie cuando apareció Creature, con la cabeza gacha. Espera, no puedes simplemente, dame el medallón que el maestro Regieles te confió, dijo Snitch con firmeza, interrumpiéndolo. Sirius contuvo la respiración, mirando a Snitch con incredulidad mientras el elfo doméstico gemía, sacudía la cabeza y sus largas orejas temblaban. Creature no sabe nada de lo que dices, murmuró. Sí, lo haces, respondió Snitch en voz baja, acercando una imagen del medallón al elfo. El gemido de Creature se hizo más fuerte mientras se tiraba de las orejas. Dámelo, Creature, ahora mismo. Soplón, ¿estás seguro de que el guardapelo de Regieles Black es realmente su Horrocrux? Preguntó Dumbledore. No es el medallón de Regieles, profesor, respondió Snitch, sacudiendo la cabeza. Debería reconocerlo. Tiene el escudo de Slytherin, le pertenece por derecho, con lo sentimental que es. ¿Quién tú sabes si Salazar Slytherin? Reflexionó Remus. Dumbledore dijo que desciende de los Gaunt. Snitch dejó escapar un pequeño gemido de frustración. Mira, ¿de verdad importa? Estamos perdiendo el tiempo, dijo, volviéndose hacia Sirius y asintiendo. Tienes que darle órdenes.
Sirius cruzó la mesa con James a través de la mirada, y gracias a una conexión forjada únicamente a través de años de hermandad, James se comunicó usando solo sus ojos. Confía en él. Los ojos de Sirius temblaron, aunque asintió levemente. Con voz temblorosa, le dio la orden a Creature. Dame el medallón, Creature. El elfo doméstico dejó escapar un pequeño sonido entrecortado y salió de la habitación. La mesa quedó en silencio una vez más mientras Snitch miraba a Sirius, cuya capucha ocultaba su expresión, pero incluso con el poco tiempo que James había pasado con él, sabía que el rostro que se escondía tras la capucha sería compasivo. James desconocía cómo Snitch conocía a Sirius y Reyes, pero su teoría se confirmó cuando el hombre habló con Sirius con su voz siempre amable. Tu hermano era un héroe, Sirius, dijo Snitch amablemente, provocando que Sirius apartara la mirada con una mueca de desdén, aunque desde la perspectiva de James, no fue muy convincente. Vio la verdadera naturaleza de Voldemort y, con valentía, lo superó en astucia, tomando el Horrocrux para que, algún día, Voldemort fuera mortal al encontrarse con su rival. Fue una lástima que nunca supiera que podía haber algo más. La expresión de Sirius cambió, reflejando una mezcla de alivio y dolor. Remus, sentado a su lado, extendió la mano y le puso una mano en el brazo, guiándolo suavemente de vuelta a su asiento. James conocía bien a su amigo. Más tarde, cuando todo terminara, Sirius sonreiría y afirmaría que lo que habían descubierto no importaba. Pero James sabía que su amigo también visitaría la tumba de Reyes, llevando flores frescas como tantas veces antes, cuando creía que nadie se daba cuenta. Se pasaría el día entero llamando a Reyes un idiota testarudo, pero también se sentaría allí, apoyado en la lápida, contándole a Reyes todas sus hazañas, como si su hermano pequeño pudiera responderle desde el más allá. Instantes después, Creature reapareció, arrodillándose y extendiendo el medallón, presentándoselo a Snitch. El hombre lo tomó con un gesto sombrío, dejando escapar un sonido de disgusto mientras lo colocaba sobre la mesa. Destruiré esto por ti, Creature, prometió Snitch. Creature alzó la vista, con los ojos llenos de una silenciosa esperanza. Lo prometo. ¿Puedes verme hacerlo después, de acuerdo? Te llamaré, lo prometo. Sí, joven amo. Creature hizo una reverencia, respetuosamente, algo que James jamás había visto hacer al viejo elfo doméstico. El maestro Reyes estaría orgulloso de ti, Creature. Has cumplido su último deseo. Ahora puedes descansar tranquilo. Incluso con una criatura como Creature, fue inquebrantablemente amable. El elfo doméstico alzó la vista con lágrimas en los ojos, antes de hacer una reverencia más profunda de lo que James jamás lo había visto. Su frente rozó el suelo, una clara muestra de respeto por la inclinación de su cabeza. Gracias, joven amo. Gracias, dijo Creature con desesperación, alzando la vista, con el rostro lleno de reverencia, antes de chasquear los dedos y desaparecer de la habitación. Todos los presentes en la mesa quedaron una vez más atónitos ante la amabilidad tan espontánea del hombre. Harry alzó la mano y tiró de la manga de Snitch, haciendo que éste bajara la mirada. Me gusta Creature, dijo Harry de repente, con inocencia, haciendo que todos lo miraran. ¿De verdad?, preguntó Snitch con voz implorante. A veces, cuando mamá y papá no están, llamo a Creature y jugamos juntos. No le cae muy bien mamá, ni el tío Sirius, ni el tío Remus, pero es muy gracioso. Me encanta jugar con él. Es un elfo doméstico viejo y malvado, ¿verdad?, preguntó Snitch con cariño, a lo que Harry negó con la cabeza al instante, defendiendo a su amigo aparentemente secreto. No, es bueno cuando juego con él. Él también puede ser bueno, exclamó Harry, haciendo reír a Snitch, quien volvió a acariciar el cabello de Harry, suavizando los rizos en un gesto paternal. Lo sé, Harry, a veces puede ser muy amable. Tras acariciar el cabello de Harry, Snitch volvió a la mesa y, con un repentino, así que, los llamó la atención, mirando a Dumbledore. ¿Cuál es el plan, director? Usted suele ser el que tiene los grandes planes y designios. Ah, bueno, Dumbledore titubeó, aún sin aliento por todas las cosas que Snitch había descubierto ante ellos. Es broma, director, dijo Snitch con una risita. Primero, reuniremos los Horrocruxes. Yo me encargaré del veneno y la diadema en la escuela. Se oyeron exclamaciones de asombro alrededor de la mesa, y el rostro de Dumbledore palideció una vez más. ¿Hay un Horrocrux en Hogwarts?, susurró. Oh, joder, murmuró Snitch con tono culpable, haciendo que Harry soltara una risita desde el regazo de James. Harry, advirtió Snitch. Perdón, señor Chivato.
chilló Harry, y su voz inocente provocó sonrisas cariñosas en James y Lily. James le dio unos besos en las mejillas regordetas, lo que despertó miradas envidiosas de Sirius y Remus. Yo lo recuperaré, no te preocupes, está inactivo ahí. Lo cogeré y me iré, dijo Snitch. Su tono era juvenil, casi entusiasta, y James sintió una punzada de comprensión. Aunque solo era unos años mayor que Snitch, de repente se sintió anciano al lado de la energía de su nuevo amigo. Quizás por eso Harry estaba tan prendado de él, o quizás simplemente era otra muestra de que James estaba madurando. Tengo un plan para nuestra separación. ¿Tienes pensaderos? ¿Algo donde pueda proyectar mis recuerdos? Sirius se puso de pie, sacó su varita y convocó un pensadero al centro de la habitación. Dumbledore se acercó y, usando magia poderosa, los duplicó, creando 3 más para que los miembros de la orden pudieran sumergirse en ellos. Primero una advertencia, directamente de nuestro querido director, dijo Snitch. Dumbledore lo miró confundido antes de que Snitch sacara un hilo de memoria y lo sumergiera en cada pensadero. Por favor. Los miembros de la Orden del Fénix observaban los recuerdos que se arremolinaban en la superficie del pensadero. James le tomó la mano a Lily con fuerza, y ella sintió con determinación en sus ojos. Esto era todo, una ventana al otro mundo, a los recuerdos de Snitch y Dumbledore. James estaba nervioso, muy nervioso. Solo podía esperar vislumbrar a su hijo allí. Capítulo 5. Un vistazo a otro mundo sin pensarlo 2 veces, le pasó instintivamente a Harry al hombre, sintiendo una extraña punzada de rendición en el acto. Luchó contra el impulso de gemir, dándose cuenta de cómo su subconsciente ya se había rendido a la confianza en un desconocido cuyo rostro ni siquiera había visto. Snitch también pareció sorprendido. Sus hombros se tensaron, rígidos por reflejo. Pero cuando Harry, con su encanto inocente, abrió sus bracitos con entusiasmo, el hombre se suavizó, visiblemente desarmado. Le susurró al oído al hijo de James, con voz tierna, abrazándolo con ese cariño paternal que James había visto la noche anterior. James se puso de pie, sintiendo un peso silencioso sobre él, y Lily se inclinó hacia él, susurrando solo para él. Esperemos poder encontrarlo en la memoria, James. Él asintió y, siguiendo las instrucciones de Dumbledore, se sumergieron, adentrándose en las corrientes de los recuerdos de Snitch. Abrieron los ojos en un lugar desconocido, pero inconfundible. Era Dumbledore quien estaba sentado frente a ellos, mayor y visiblemente cansado, con las marcas de las batallas libradas en silencio grabadas en las líneas de su rostro. Ellos también estaban sentados, confinados a la perspectiva de Snitch, una técnica entrenada y deliberada, utilizada únicamente por los héroes y los hombres hábiles de la corte. Atrapado en la posición de Snitch y obligado a ver a través de los ojos de otro, James sintió una extraña sensación de desorientación, como si estuviera allí pero no al mismo tiempo, anclado en el momento solo como un observador silencioso. Pero los 6 horrocruxes, como se supone que vamos a encontrarlos, resonó la voz de Snitch, aguda y llena de desesperación juvenil. Para James, sonaba casi dolorosamente joven, inocente. Lo estás olvidando, respondió Dumbledore, con una leve y cansada sonrisa en los labios. Ya has destruido uno, y yo, otro. ¿Lo tienes? La voz de Snitch se elevó, la esperanza floreciendo audiblemente. Sí, en efecto, dijo Dumbledore, levantando la mano. A James se le revolvió el estómago al verla, una mano ennegrecida y carbonizada, marchita como si le hubieran arrebatado la vida. ¿Qué magia negra había obrado Voldemort para que incluso el gran Albus Dumbledore tuviera tales cicatrices? El anillo de Marvolo. Y una terrible maldición pesaba sobre él. Si no hubiera sido perdónenme por mi falta de modestia, por mi propia habilidad prodigiosa y por la oportuna intervención del profesor Snape cuando regresé a Hogwarts gravemente herido, tal vez no habría vivido para contarlo. El recuerdo se disolvió, desvaneciéndose como la niebla sobre el agua, mientras James sentía una suave atracción que los llevaba más profundamente a otro recuerdo. Ahora estaban sumidos en la oscuridad, envueltos por el sabor salado del mar. La voz de Snitch resonaba en sus mentes, suave pero tensa, como un susurro que les llegaba al alma. El medallón, no sabíamos que Reyes lo había cambiado por una falsificación. El corazón de James se encogió de pavor al ver a Dumbledore bajar una copa a un recipiente con un líquido siniestro, brindar por la Snitch y bebérselo de un trago. El efecto fue inmediato. Con la segunda copa, Dumbledore, a quien James había considerado invencible, su pilar de fortaleza, comenzó a flaquear. Profesor, ¿cómo se siente?
La pregunta temblaba en la voz de Snitch, y James también lo sintió, un punzante temor mientras el viejo mago seguía bebiendo. Cuando Dumbledore se bebió su cuarto trago, su cuerpo lo traicionó, se desplomó, con el rostro reflejando un dolor y una vulnerabilidad que James jamás habría creído posibles en el director. Profesor Dumbledore, ¿puede oírme? El pánico de Snitch se hizo presente, tenso y desesperado. El rostro de Dumbledore se contrajo de dolor, atrapado en su propio tormento. La mano que momentos antes había alzado una copa con facilidad, ahora temblaba, a punto de resbalar. Snitch cayó de rodillas, sosteniendo la copa con manos temblorosas mientras observaba a Dumbledore, el poderoso e imponente Dumbledore, reducido a susurros suplicantes. Yo, no quiero, no me obligues. La voz de Dumbledore era casi infantil, implorando desde un lugar tan vulnerable que la crudeza de la súplica conmovió profundamente a James. Era como si la Snitch fuera la protectora de Dumbledore en ese momento, en lugar de al revés, la única persona que podía detener su sufrimiento. Tú, no puedes parar, profesor. La voz de Snitch se quebró, sus palabras hirieron el corazón de James. Me dijiste que tenías que seguir, aquí. Y así continuó, un ciclo agonizante. Cáliz tras cáliz, trago tras trago, cada uno arrastrando a Dumbledore más cerca del borde de... James no quería decirlo. La voz de Snitch se volvió más temblorosa, atormentada por cada falsa tranquilidad que daba, cada palabra parecía erosionarlo, dejándolo con un tono de dolor, lleno de culpa. James sentía como el corazón se le encogía ante el horror de lo que presenciaba. El sufrimiento de Dumbledore era insoportable, sí, pero lo que más le atormentaba era la Snitch, apenas un niño obligado a presenciarlo, a infligir dolor a un hombre al que admiraba tanto. Era tan joven, casi un niño, y sin embargo, allí estaba, atado a esa tarea agonizante, pero era tan valiente. Snitch era tan valiente, tan obediente al seguir las órdenes de su director a pesar de que claramente le causaban una gran angustia mental. Siguió adelante, incluso casi sollozando en un momento dado, pero apretó los dientes y aguantó, sabiendo que era el único que podía completar la tarea. ¡Qué fuerte! Incluso desde tan temprana edad. Finalmente, Dumbledore se desplomó, con la boca entreabierta por la angustia, el blanco de su barba resaltando sobre su piel pálida. El viejo director parecía no respirar, su cuerpo inerte contra el lavabo. No, no, no estás muerto, gritó Snitch, con la voz llena de desesperación, un fuego que no le permitía dejar escapar al hombre al que veneraba. Dijiste que no era veneno. Despierta, despierta, renervate. Dumbledore se movió levemente, sus brillantes ojos azules perdieron su habitual brillo. Habló, con un susurro quebrado que sonaba a súplica, agua. La Snitch no perdió el tiempo y llenó el cáliz con aguamenti, pero cada vez que la Snitch conjuraba agua, ésta desaparecía, disipándose antes de poder tocar los labios de Dumbledore. La crueldad de Voldemort no dejaba lugar a clemencia ni a indulto. Finalmente, Snitch se tambaleó hasta el borde de la isla, sumergiendo el cáliz en su superficie brillante como un espejo. Regresó rápidamente, acercando el cáliz a los labios de Dumbledore, pero en el instante en que se movió, un escalofrío los recorrió, la sensación de que algo oscuro se agitaba. Una mano blanca como el hueso se aferró con fuerza a la muñeca de James, el soplón. Las sombras ondulaban a su alrededor, rostros pálidos emergían de la superficie del agua, con ojos vacíos y sin vida que miraban fijamente desde cuencas huecas. Los muertos habían resucitado, hombres, mujeres, niños. La respiración de Snitch flaqueó, como en un grito silencioso. Lanzó hechizo tras hechizo, su voz quebrándose por el pánico que desbarató el instinto protector de James. Quería gritar, instar a Snitch a usar fuego, a usar la única magia que podía desterrar a seres tan miserables. Sectum Sempra, gritó Snitch, lanzando una maldición oscura y desesperada contra los no muertos. Pero los Inferi siguieron avanzando, tirando de Snitch para arrastrarlo hacia abajo, indiferentes a su propia carne, insensibles. Entonces, en un resplandor cegador, un fuego brillante llenó la cueva a su alrededor, dorado, radiante, casi más brillante que el sol en el cielo. Dumbledore permaneció de pie, con el rostro pálido pero el espíritu indomable, y su varita proyectó un halo de llamas que hizo retroceder a los Inferi hacia la oscuridad. James podía oír los gemidos de los Inferis a sus espaldas mientras Dumbledore alejaba a Snitch, medio inconsciente él mismo, con el medallón ahora a salvo dentro de su túnica. Fueron expulsados del pensadero, y la mirada de James se encontró instintivamente con la de Lily. Su rostro se suavizó con compasión,
Sus ojos brillaban con una tristeza silenciosa por lo que Snitch y Dumbledore habían sufrido. Se volvieron hacia Snitch, tal vez para ofrecerle palabras de consuelo, pero en cambio presenciaron una tierna escena, Snitch y Harry riendo juntos. Harry le pellizcaba la cara a Snitch con picardía bajo la capucha, intentando echar un vistazo, mientras Snitch le hacía cosquillas con la boca, lo que provocó que Harry se aferrara a su cuello con puro y descarado deleite. Snitch levantó la vista cuando regresaron, carraspeando rápidamente como avergonzado de haber sido descubierto en un momento tan vulnerable. James le dedicó un suspiro cariñoso. Sí, eso pasó, y esas cosas, murmuró Snitch con voz ronca, como si intentara restarle importancia al horror que acababan de presenciar. Pero el instinto de James le decía otra cosa, que a Snitch simplemente no le importaba, quizás demasiado acostumbrado a experimentar horrores durante sus enfrentamientos con el Señor Oscuro. Esa misma noche, Dumbledore falleció. Un suspiro colectivo llenó la sala, y el horror se reflejó en los rostros de todos. Dumbledore, sin embargo, permaneció impasible. El viejo mago se recostó en la mesa, con el ceño fruncido en sus pensamientos, tramando ya sus próximos movimientos, como si ni siquiera la certeza de su propia muerte pudiera doblegar su determinación. Ya estaba debilitado por la maldición del Horrocrux. Al final, fue demasiado, dijo Snitch en voz baja, con tono cansado pero decidido. Que esto sirva de advertencia. Los Horrocruxes son peligrosos más allá de lo que puedan imaginar. Si alguno de ustedes se siente atraído por uno, los demás deben actuar. Atúrdelo, deténgalo, lo que sea necesario. No dejen que ninguno caiga víctima. Dumbledore murió, interrumpió Edgar. ¿Murió antes de que quien tú sabes fuera derrotado?, preguntó el hombre con total incredulidad. Sí, un año antes de la muerte de Voldemort, de hecho. La sala se llenó de murmullos de asombro, incredulidad mezclada con desesperanza. James observó cómo Snitch se acercaba a Harry y le susurraba algo que hizo que el chico se tapara los oídos con las manos. Silencio. La voz de Dumbledore resonó con fuerza, rompiendo el caos, y todos guardaron silencio, estremeciéndose ligeramente. La mirada de Snitch recorrió al grupo, con voz solemne pero tranquilizadora. Eso debería haberles dado esperanza, no desesperación. Incluso sin el gran Albus Dumbledore, aún podemos ganar. En los momentos más oscuros, debemos ser nosotros quienes encendamos la luz. Las palabras de Snitch conmovieron a la mayoría de ellos, especialmente a Dumbledore, quien asintió con la cabeza, con el respeto grabado en las líneas de su rostro. Al otro lado de la habitación, la voz de Sirius se abrió paso, baja y vacilante. Dijiste Regulus, dijiste que lo cambió por el original. Cuando cambió el medallón por primera vez, fue así como, sí, lo más probable es que los Inferi lo hayan alcanzado. El ambiente en la habitación era tenso, y mientras Dumbledore estaba absorto en sus pensamientos, Sirius revivía viejos dolores. A James le dolía ver a su mejor amigo así. Después de esto, tendría que hablar con él, tanto con él como con Remus. ¿Por qué están todos tristes?, preguntó Harry con voz temblorosa, ajeno a la profunda desesperación que sentía su padrino. ¿Quién es Reguas? Era Harry, el hermano menor del tío Sirius, respondió Lily con voz suave. Oh, lo siento, tío Sirius, dijo Harry, frunciendo el ceño, lo que provocó que Sirius le dedicara una sonrisa nerviosa al pequeño James. Yo también estaría triste si mi hermano muriera. Luego, dirigió su amplia e inocente mirada hacia James, y James apenas pudo contener un suspiro cuando su hijo le dirigió una mirada familiar y suplicante, con los ojos muy abiertos. ¿Puedo tener un hermanito, por favor, como el tío Reguas? La pregunta fue inesperada e inoportuna. Tanto es así que las risas recorrieron la sala, y el inocente deseo de Harry alivió la tensa atmósfera. Ahí va, pensó James. Su hijo, siempre tan encantador, había encontrado el momento perfecto para colarle una petición. Al menos, perfecto según él. Me recuerdas muchísimo a mi ahijado, dijo Snitch con voz melosa, abrazando a Harry aún más fuerte. Un pequeño bribón adorable. Harry se infló orgulloso, con las mejillas sonrojadas. Pero yo soy más guapo, ¿verdad? Todos en la mesa soltaron un «oh» colectivo cuando Snitch soltó una risita y se inclinó para pellizcar suavemente las mejillas de Harry. No se lo digas a mi ahijado, pero podrías ganarle, admitió Snitch con tono juguetón. Al oír la mención de un posible compañero de juegos, Harry se sentó de golpe en el regazo de Snitch. ¿Cómo se llama? ¿Puedo jugar con él alguna vez, señor Snitch?, preguntó Harry, con los ojos brillantes de emoción.
Se llama Teddy, respondió Snitch con voz cariñosa mientras le daba otro pellizco en las mejillas a Harry, incapaz de resistirse al encanto del chico. Es tan mono como un osito de peluche, por eso todos lo llaman así, mono. Igual que tú, ¿puedo verlo? Estoy tan aburrido. Quiero jugar con Ron y Cedric, y con Fred y George también, aunque sean tan traviesos. Oh, ¿tú también conoces a los Weasley, Harry, y a Cedric? Sí, papá trabaja con el señor Diggory y los hermanos de la señora Weasley, y yo juego con los Weasley todo el tiempo. Pero, el rostro de Harry se descompuso y, de forma rápida e inesperada, una lágrima rodó por su mejilla mientras miraba a Snitch, con una expresión tan lastimera que le arrancó un suave suspiro al hombre. Echo de menos a los Weasley, y a Ced. La voz de Harry temblaba, sus hombros se estremecían mientras comenzaba a llorar. James se acercó para consolar a su hijo, pero Snitch fue más rápido, se puso de pie y alzó a Harry hasta su cadera mientras lo mecía suavemente, hablando con voz suave. Silencio. Los verás pronto, te lo prometo. Tu padre y yo vamos a atrapar a los malos, ¿recuerdas? Somos los mejores héroes que existen, y Voldemort no tiene ninguna posibilidad. ¿Lo prometes? Susurró Harry, aferrándose a la túnica de Snitch. Lo prometo, respondió Snitch con voz cálida y segura. De hecho, hablo tan en serio que te lo prometo con el meñique. ¿De verdad? Preguntó Harry, con la voz apenas un suspiro de asombro. Dame tu meñique. Vamos, ahora. Harry extendió su dedo meñique, y Snitch entrelazó los suyos, sellando así su pequeña promesa. Te prometo que te mantendré a salvo, Harry, que serás feliz. Nadie te hará daño mientras yo esté aquí. Es una promesa. Una extraña e intensa sensación se apoderó del pecho de James mientras los veía intercambiar sus inocentes votos, una incredulidad absoluta ante el hecho de que aquel hombre fuera capaz de llegar a tales extremos por su hijo. Al principio, se preguntó por qué, pero la comprensión llegó antes de lo previsto. James simplemente lo recordó. James recordaba que Snitch había presenciado la soledad de su hijo en ese otro mundo, su abandono, y que debía de quererlo lo suficiente como para cambiar las cosas aquí. ¿Y promete ser mi amigo también? Insistió Harry, radiante. No necesito una promesa para eso. Ya eres mi mejor amigo. Las lágrimas de Harry desaparecieron en un instante, su expresión se iluminó de asombro. De verdad, asintió Snitch antes de sentar a Harry en el suelo y entregarle la Snitch dorada. ¿Ahora qué te parece si vas a perseguir a la Snitch afuera? Jugaré contigo después, ¿de acuerdo? Tengo que contarles algo que los niños no deberían oír. ¿Cómo? Joder, preguntó Harry, con el rostro lleno de picardía. Harry, le regañaron James y Lily al unísono, provocando otra ronda de risas en la habitación. Snitch soltó una risita, revolviéndole el pelo a Harry. Exacto. Ahora vete y no te acerques a la puerta. Dorque se levantó de su charla con Lily, se acercó a Harry y le ofreció la mano. ¿Qué te parece si me uno, Harry? ¿Puedes demostrarme lo bien que se te da atrapar la Snitch? Harry se iluminó, agarró con entusiasmo la mano de Dorcas y salió corriendo. Al cerrarse la puerta, la postura de Snitch cambió al volverse hacia el grupo. Ahora, hablemos de la ubicación de los Horrocruxes y de la mejor manera de lidiar con ellos. Capítulo 6. El plan de juego volvieron a asomarse al pensadero, y las escenas se desplegaban a su alrededor en tenues destellos plateados. Lugares y objetos aparecían ante sus ojos, y cada detalle era anunciado por la voz firme de Snitch. Lucius Malfoy, la mansión Malfoy, un diario encuadernado en cuero, una choza destartalada, Little Angleton, un anillo con una piedra negra, la bóveda de los Lestrange, Gringotts, una copa dorada, una habitación llena de tesoros desechados, Hogwarts, una diadema, y, por último, la serpiente de Voldemort. Cuando emergieron del recuerdo, la casa apareciendo con un leve chasquido, Diggle rompió el silencio al instante, con la voz tensa. ¿Cómo podemos entrar en la mansión Malfoy sin alertarlos a todos? Lucius es claramente un mortífago. Snitch miró alternativamente a Diggle y a Snap, y luego fijó su mirada en James. ¿Irás con Snap? James, tienes la capa de Harry Potter, úsala. 2 contra 1. Lucius no es tan formidable como quiere hacer creer. ¿Qué? Sirius se levantó de un salto de su asiento, con los ojos echando chispas. No puedes mandarlo allí con Snap. Entregarle a James a quien tú sabes en cuanto tenga oportunidad. La tensión volvió a apoderarse de la habitación. James sintió que se avecinaba una discusión, pero la impensable sugerencia de Snitch lo dejó atónito, sin poder ver la mirada penetrante en el rostro de Snap, que se contraía de ira.
El tono de Snitch rompió la tensión, tranquilo pero inquebrantablemente resuelto. No, confío en Snap, tomará la decisión correcta, sé que lo hará. Sirius le dirigió una mirada dubitativa, entrecerrando los ojos. ¿Y cómo puedes saber eso? El tono de Snitch se suavizó al responder, casi melancólico. En mi época, se sacrificó para ayudar a acabar con Voldemort. Se sacrificó por Harry Potter. James y Lily se quedaron paralizados en sus asientos, con los ojos muy abiertos ante la repentina revelación. Él dirigió su mirada a su esposa, quien le sostuvo la mirada sin dudarlo. ¿En serio?, preguntó Sirius con desdén, aunque en su voz se percibía cierta incertidumbre. Confía en él, Sirius. Sé lo imposible que te parece, dijo Sirius con voz siempre paciente. Es una persona horrible a tus ojos, sí, pero hay un hombre decente escondido en su interior, uno que carga con más culpa de la que puedes imaginar. James le echó un vistazo a Snap, notando cómo sus labios estaban ahora apretados. Su expresión seguía siendo tan impasible como siempre, pero había algo más, una pizca de tensión latente. Parecía alguien a quien habían pillado desprevenido, no acostumbrado a que lo leyeran tan a fondo. Snitch se giró hacia él, con voz baja pero contundente. Si traicionas a James, Snap, todo estará perdido. Perderás todo lo que has amado. Lo único que has amado se te escapará. Sucedió en mi mundo, y volverá a suceder. Toma la decisión correcta. La mirada de Snap se endureció, fija en el oscuro vacío bajo la capucha del soplón. James sintió que la mano de Lily se apretaba contra la suya, sus dedos estaban fríos y temblorosos. Ella también parecía comprender a quién se refería aquella advertencia. Snap se aclaró la garganta, dejando entrever una pizca de vulnerabilidad en su rostro antes de disimularla rápidamente. Antes de decir que sí, comenzó, entrecerrando los ojos al mirar a Snitch. Tengo una pregunta. Su voz era cortante y acusatoria. Usaste mi hechizo. Snitch permaneció en silencio, sin negar ni confirmar nada, mientras Snap seguía adelante con una intensidad que exigía respuestas. No comparto mis hechizos con nadie. Si me respondes con sinceridad, tal vez considere tu petición. ¿Y me creería si lo hiciera, profesor?, preguntó Snitch con tono divertido. Profesor, repitió James, desconcertado. Fue mi profesor en Hogwarts, murmuró Snitch. Y si quieres la verdad, Snap, encontré tu hechizo por casualidad. La expresión de Snap era dura, escéptica. No te creo. Bueno, estoy diciendo la verdad, suspiró Snitch, levantando las manos con leve exasperación. Si necesitas que te lo demuestre, lo haré. Pero, ¿de verdad quieres que lo diga delante de todos? Sí, interrumpió Snap, con una voz más cortante de lo que James jamás había oído. Dime, lo encontré en un viejo libro de pociones. Allí usaste tu alias, el príncipe mestizo. Snap se quedó inmóvil, la única señal de sorpresa era su ceja ligeramente arqueada. Mientras tanto, junto a James, Lily reprimió un leve sonido de reconocimiento. El silencio volvió a cernirse sobre ellos, y la tensión en el ambiente parecía aún mayor, hasta que finalmente Dumbledore rompió el silencio. ¿Entonces podemos confiar en que irás, Severus? La mirada de Snap se posó en el viejo mago, cansado, casi harto. Sus ojos recorrieron la mesa, encontrándose con los de James por un instante antes de dirigirse de nuevo hacia Dumbledore. Con un leve movimiento, asintió. Discutieron el plan y decidieron dividir la operación en 3 equipos especializados. James se infiltraría en la mansión Malfoy con Snap para buscar el libro, preparado para usar la maldición Imperius contra Lucius si las cosas se complicaban. Lily, Dumbledore y Edgar intentarían hacerse con el anillo, ya que Lily era la segunda oclumante más poderosa en su causa, si Snap entraba en la ecuación. Por último, Sirius, Remus y los demás asaltarían Gringotts, imbuyendo de maldición a todos los goblins que pudieran para irrumpir en la bóveda del Estrange, mientras que Snitch partiría sola para recuperar la diadema y el arma necesaria para destruir los Horrocruxes. El Imperius, maldijo James para sus adentros. En la guerra todo vale, pensó. El tiempo de la moralidad y la decencia había terminado, estaban jugando con vidas, con su propio futuro. No aprobamos el uso de las maldiciones imperdonables, por si te interesa saberlo, Snitch, advirtió Dumbledore, aunque su tono carecía de verdadera dureza. Snitch no parecía intimidado en absoluto, al contrario, parecía demasiado divertido. Muy bien, ¿qué le parece si vamos a pedirle a Bellatrix Lestrange acceso completo a su bóveda, profesor? Seguro que le encantará. Dumbledore suspiró, sacudiendo la cabeza lentamente, lo que provocó que Sirius sonriera. Sus ojos brillaban levemente, pasando de la diversión a «maldita sea».
James le dio un codazo a su amigo, provocando un resoplido de dolor. Ni siquiera le has visto la cara. Murmuró James, entrecerrando los ojos. Se le dan bien los niños, tiene sentido del humor y es el vencedor de los señores oscuros, suspiró Siries soñadoramente. Puede quedarse con la capucha puesta si quiere. De hecho, creo que así está más bueno. Tiene una voz muy bonita, ¿verdad? Imagínate que te susurra cosas bonitas al oído mientras te excita contra él. Por Dios, Siries, contrólate, siseó Remus, dándole un manotazo en la nuca a Siries. ¿Hay algo que quieras añadir, Siries? Preguntó Dumbledore, mientras él y los demás miembros de la orden se volvían hacia ellos. Lily soltó una risita junto a James, completamente divertida, con una expresión que decía, tus amigos son ridículos, James. Oh, nada, nada, Siries rió con nerviosismo. Bien, entonces, ¿cuándo podemos actuar? Sugiero que lo hagamos todo en un solo día. Usted sabe lo paranoico que puede ser Voldemort, profesor. Los dedos de Dumbledore tamborileaban sobre la mesa, mientras con una mano se acariciaba la barba, sumido en sus pensamientos. Tienes toda la razón, murmuró. Danos 2 días para prepararnos, Sitch. Los miércoles es cuando el banco está menos concurrido, menos gente para Imperius E. La desaprobación de Dumbledore era sutil, grabada en el entrecerrar de sus ojos, pero Sitch parecía imperturbable, pues sabía perfectamente cómo contrarrestar las intrincadas pules morales de Dumbledore. De acuerdo, canturreó Snitch alegremente, levantándose de la mesa, con todas las miradas puestas en él. Bueno, es hora de jugar con mi amiguito. Que tengan un buen día. La reunión pronto se dio por terminada, James y sus amigos se trasladaron a la sala de estar, mientras que las damas se fueron a comprar víveres al lado Magel de Londres. James dirigió una mirada suplicante a Siries, sintiéndose ya cansado a pesar de todo. Siries, por favor. ¿Qué si ni siquiera estoy haciendo nada? Protestó, levantando las manos al aire. Siries, es que, preferiría que te gustaran las chicas, ¿no te parece, cornamenta? Intervino Remus, menos desordenado. Sin duda, asintió James. Es que es guapo, ¿vale? Sobre todo cuando discute conmigo, se quejó Siries, completamente indignado. Y que Harry no pare de halagarlo no ayuda en nada. Jesucristo, apenas tiene 20 años, es 6 años menor que nosotros, exclamó James. 7 para mí, en realidad, sonrió Siries, tan irritante como siempre. Es un tipo guapo, yo soy un tipo guapo. Quizás necesite a alguien mayor, ¿sabes? Para que le enseñe los trucos del oficio, y, Siries resopló, y también para que lo ate. Siries estaba tan regodeado con su broma que una risita escapó de sus labios cerrados, sacudiendo su pecho en un gesto ridículo. James casi no aguantaba más, pero, en lugar de irritación, simplemente se sentía terriblemente cansado. Ambos sabemos que serás tú quien termine atado, tú, Jamie. Tan metido en mi vida sexual, dijo Siries con un chasquido de lengua. ¿Qué? ¿Quieres ser el tercero? James le dirigió una mirada desagradable, lo que provocó que Siries soltara una risita estridente. Ya me estoy imaginando la pelea, suspiró Remus. ¡Qué aburridos sois ahora!, exclamó Siries, alargando la palabra, aburridos, y dándose una palmada en los muslos antes de levantarse. Me voy. Nos vemos en la cena, gritó, corriendo hacia la chimenea para coger la llave de su moto. James lo vio marcharse con un leve gemido en la garganta. Tenía una buena idea de a dónde se dirigía Siries, probablemente a la floristería al final de la calle, donde elegiría un ramo fresco con mucho cuidado, teniendo en cuenta los gustos de su hermano, con el rostro oculto por un espeso hechizo de ilusión. ¿La razón por la que James lo sabía? Siries, una vez, se le había escapado algo, despotricando sobre haber visto a Narcisse Malfoy en la tumba de Reyes y sobre su frustración por tener que estar siempre disfrazado. James y Remus no le habían preguntado por qué estaba allí, y Siries no parecía haberse dado cuenta de que en ese momento lo había revelado todo. Así pues, James y Remus dejaron marchar a Siries, pensando que se sinceraría con ellos cuando estuviera preparado, o que tal vez, solo tal vez, Siries se había recuperado por sí solo de su dolor y culpa, quizás no en un futuro próximo. ¿Va a ir allí, verdad?, preguntó Remus en voz baja. Sí, susurró James. Me alegra que el pequeño Reggie resultara ser un buen tipo después de todo. ¿En serio?, murmuró Remus con voz baja. Aún así, hizo cosas terribles por quien tú sabes. ¿De verdad basta una buena acción para borrar todos sus crímenes? James suspiró. No lo sé, admitió.
pero Reggie se arrepintió tanto de sus decisiones que dio su vida para enmendarlas. Eso tiene que significar algo, ¿no? Una leve y cariñosa sonrisa apareció en el rostro de Remus, extendiéndose lenta pero inexorablemente. Le dio un codazo a James, provocando que éste silbara. ¿Desde cuándo eres tú el maduro, idiota? Se burló. Todo por culpa de Lily. Sin ella, seguirías siendo el mismo matón horrible que eras antes. Oye, yo no intimido a nadie, exclamó James, aunque se calló rápidamente cuando Remus lo miró con incredulidad. Le pedí disculpas, ¿de acuerdo? Y acepté tranquilamente, como una persona madura, cuando me escupió en los pies y me mandó a paseo. Sí, nos portamos fatal con él en Hogwarts, Merlín. Remus negó con la cabeza, lleno de culpa. ¿Y Severus es un héroe en el otro bando? ¿Es una locura? No. James guardó silencio, sus pensamientos se desviaron hacia su hijo en el otro mundo, como Snap había sacrificado su vida por él, contribuyendo a mantenerlo a salvo. Él creía que Snap odiaba a Harry, algo que quedaba plenamente demostrado por la forma en que el hombre parecía tratar a Harry con un leve desprecio, incluso ahora. Harry era prácticamente una copia de James. Su cabello, sus labios, su nariz, y Snap lo odiaba por ello, excepto por sus ojos, los ojos de Lily, los mismos ojos de los que James se había enamorado, y quizás los mismos ojos que Snap intentaba proteger. En ese mundo maldito, al fin y al cabo, eran el último recuerdo que quedaba de Lily. Espero que Harry esté bien, susurró James. Harry está bien, ¿qué quieres decir? Harry está ahí mismo, señaló Remus por la ventana, donde el pequeño hijo de James le estaba mostrando a Snitch el lanzamiento de Quaffle que le había enseñado hacía meses. ¿Sabes a quién me refiero, Moony? Oh, susurró Remus, sus ojos parpadeando por unos instantes, como buscando la manera de consolarlo. Bueno, estoy seguro de que está bien, cornamenta. Sirius puede ser inmaduro, pero es un padrino bastante bueno. Sirius estuvo en Azkaban. Un silencio sofocante se apoderó de ellos. ¿Qué? La voz de Remus apenas se elevó por encima de un susurro, atónito. Sí, por eso estaba tan enfadado cuando entré antes. Harry fue criado por los Dursley. No, susurró, con voz desesperanzada. Entonces, ¿dónde estaba? La voz de Remus se quebró, la pregunta pesaba mucho entre ellos. Lo siento, amigo, no me di cuenta de lo mucho que te lastimé. ¿James? ¿Qué hice? Preguntó con voz baja. Remus extendió la mano y la posó sobre el hombro de James, acercándolo suavemente a él. ¿Qué hice mal? Repitió Remus en voz baja, casi como si se lo preguntara a sí mismo. ¿Por qué no cuidé de Harry? No lo sé. El soplón me dijo que tu estado empeoró por mi muerte, y yo. James miró a su amigo, con los ojos empañados por la culpa. Lo siento mucho, Remus. Confié en Peter por tu estado. ¡Qué estupidez! Empeoré las cosas para ti. Te hice sentir que no podías estar ahí para Harry. Y Sirius, joder. Remus lo agarró de la muñeca con un movimiento brusco y firme, y lo abrazó con fuerza, como si intentara absorber el peso del arrepentimiento de James. Está bien. Todo eso ya es cosa del pasado, murmuró Remus, pero su voz denotaba cierta tristeza. No, no está bien, Moony, exclamó James con la voz quebrada. ¿No lo ves? Tenía este prejuicio contra ti cuando eres la persona más leal que conozco. Confié más en Peter que en ti por algo que ni siquiera puedes controlar. Fui horrible. Todavía recuerdo cuando Sirius y yo te acusamos de ser el topo. Yo, silencio. Ya basta. Te perdono. Te perdono a ti y a Sirius. Pero James no pudo contener las lágrimas, con la voz llena de dolor y arrepentimiento. Mi hijo, Remus, esos monstruos lo tratan tan horriblemente. Todo porque fui tan estúpido, todo por mi culpa. Eso no es cierto, susurró Remus. Ninguno de nosotros podía saberlo. Y mira, Harry está a salvo ahora. La soplón se encargó de ello. Está a salvo y podrá escapar pronto con el dinero que le dejaste. Merlín, James sorbió por la nariz, con la garganta irritada. Espero que tengas razón, Moony. Remus esbozó una leve sonrisa tranquilizadora mientras hablaba. Creo que la Snitch cuidará aún más de Harry ahora. Míralos. Como no iba a querer la Snitch cuidar de Harry ahora que ha visto lo adorable que es. Y entonces, un grito rompió el silencio de la habitación. Acosar. James alzó la vista, con el corazón encogido de preocupación al ver caer a su hijo, cuyas lágrimas ya corrían por sus mejillas. Sitch apareció al instante, revisando a Harry en busca de heridas, con manos delicadas pero eficientes. Bésalo para que se te pase, gimió Harry. Sitch suspiró, bajándose la capucha, y James y Remus se apoyaron en la ventana, casi sin atreverse a respirar. Eso era todo,
iban a poder ver su rostro, y el informante les daba la espalda. Lo único que podían ver era su cabello negro azabache y su cuello largo y pálido. Snitch se inclinó y le dio un suave beso en la rodilla a Harry. Las lágrimas de Harry desaparecieron al instante, reemplazadas por una risita burbujeante que indicaba que el niño claramente no sentía dolor. No estoy herida, solo quería volver a ver tu cara. Snitch dejó escapar un dramático suspiro de traición, se volvió a subir la capucha con exagerado estilo antes de derribar a Harry sobre la hierba, haciéndole cosquillas hasta que la risa del niño llenó el aire, brillante y dulce. James no pudo evitar sonreír, sintiendo una calidez que le invadía el pecho. ¿Lo ves? El soplón sin duda lo protegerá. En pocos años, James y Harry se graduarán. Se alejará de los Dursley. Sí, dijo James en voz baja. Ya falta poco, porque Snitch lo derrotó hace 2 años. James no pudo evitar pensar qué alma tan bondadosa, tan gentil que habría que estudiar a Snitch, diseccionar su corazón para descubrir cómo una persona puede ser tan cariñosa. Quizás, solo quizás, podría pedirle a Snitch que cuidara de su hijo en el otro mundo. Este hombre parecía tan bondadoso, tan cariñoso con su Harry. Seguramente accedería a una petición tan sencilla.